Señor Sánchez, buenos días. Una vez más, ustedes actúan tarde y a remolque en lugar de tomando la iniciativa para hacer lo que les corresponde hacer. Y por eso, porque renuncian a hablar con nosotros, yo aprovecho la ocasión directa que tengo de dirigirme a usted y de hacerlo en relación a Europa, para empezar denunciando la anomalía democrática de que casi 4 meses después de las elecciones, 3 eurodiputados electos, al presidente Carles Puigdemont, señora Abascal, Puigdemont, seguro que usted puede. Y también, señor Rivera, no un delincuente como aparece siempre en sus sueños más húmedos. Si acaso el fracaso de las euroórdenes puede ser que no sea un fracaso de las euroórdenes, sino de las acusaciones. Y, por lo tanto, igual no es el fracaso de la justicia europea. Pero les decía, el president Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras y el conseller Toni Comín no pueden ocupar sus escaños, los que les corresponden, y en consecuencia más de 1 millón de ciudadanos no tengan la representación política que han votado en Europa. Pero supongo que esto no le preocupa porque usted es capaz de llenarse la boca con la palabra diálogo y al mismo tiempo jactarse de que ni tan siquiera se reunirá con nosotros para hablar de su cada vez más hipotética investidura. A los independentistas ni agua, ese es el mensaje. Y en realidad esa es la temeridad de criminalizar a quienes democráticamente desafiamos al Estado. Y así le va, porque mientras no haya una solución política en Cataluña, España vivirá en la inestabilidad política. Pero las reuniones por las que comparece hoy tuvieron un resultado cuanto menos inquietante. Parece que logró imponer al obsesionado antiindependentista catalán Josep Borrell al frente de la diplomacia de la Unión Europea, a alguien que, estando a la cabeza del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha dedicado la mayoría de sus esfuerzos a desprestigiar las instituciones catalanas, a sus representantes electos y a vulnerar la presunción de inocencia. Alguien que piensa que todo vale contra el independentismo, incluso espiar, pero cuando resulta que queremos averiguarlo, pidiendo una comparecencia